Quiero invitaros ahora a que me acompañéis al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 16. Y nos dice este relato, Lucas 4:16, que Jesús, se está hablando de él, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces Jesús comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? Me gustaría dejar aquí la lectura, aunque sigue el pasaje relatándonos lo sucedido aquel día en la sinagoga, pero me gustaría dejarlo aquí en esta mañana, para centrarme en estos versículos que hemos leído y poderlos exponer. Como ya he anunciado hace un momento, esta semana tuvimos la exposición Biblia y Cultura en el auditorio de la Plaza Veracruz. Y la verdad es que damos gracias al Señor por también el lugar que el ayuntamiento nos ha cedido para tener este evento. Y algunos de los que hemos estado estos días allí estábamos hablando también acerca de este lugar tan emblemático, la ermita de la Veracruz, como se llamaba antiguamente. Fue a partir del año, si no recuerdo mal, he leído, el 81, cuando el ayuntamiento lo restauró y lo habilitó como un auditorio. Y durante más de 36 años el auditorio se llamaba Francisco Nieva, pero desde hace 4 años se llama el auditorio de Inés Ibáñez Braña. Una de las cosas que estábamos comentando estos días es acerca del origen de este edificio, que fue construido, fijaos, en el siglo XVI. Ya ha llovido bastante. Y según los estudiosos, los que les gusta esto de la historia, este edificio fue construido en una antigua sinagoga. Bueno, eso es lo que dicen algunos estudiosos, porque luego hay otros que dicen que realmente allí no había una sinagoga. Más bien fue una ermita creada en 1500 y pico por una hermandad que lleva su propio nombre, ¿verdad? La de la ermita de la Veracruz. Bueno, lo cierto es que no sabemos. Después de todo esto que yo he estado leyendo, lo poquito que hay, pues realmente, aunque algunos dicen que el edificio está construido en una antigua sinagoga judía, otros dicen que eso no es cierto, que eso no ocurrió aquí en Valdepeñas. Bueno, ahora mismo no importa, no importa. Evidentemente, quizás si fuera una sinagoga, pues a nosotros, no sé, tendría un valor diferente, ¿verdad? Quizás le daríamos más importancia en ciertos aspectos, en otros no, pero sí el saber que allí probablemente y antiguamente, si era una sinagoga, se leía también la palabra de Dios, las Escrituras, el Antiguo Testamento. La Iglesia Cristiana Evangélica, donde nos encontramos nosotros actualmente,
pues ya ha hecho a lo largo de los años diferentes actividades en ese lugar. Pero pensando en la sinagoga, en estos días, pues debido al lugar donde nos encontrábamos, me vino este pasaje a la mente, el pasaje que acabamos de leer de Lucas capítulo 4, porque no solamente en él, sino en otros textos de los evangelios se nos recuerda que el Señor Jesús tenía la costumbre de asistir a las sinagogas, al lugar de culto a Dios. Este pasaje comienza, versículo 16, diciéndonos que Jesús había venido a Nazaret, que era el lugar donde él se había criado. Hemos leído. Tanto Mateo, el Evangelio de Mateo, como el de Lucas, se nos recuerda que Jesús nació en Belén de Judea, pero después de unos días de haber nacido, sus padres lo cogieron y marcharon corriendo a Egipto, porque el rey Herodes quería matar al niño. Allí en Egipto permanecieron hasta que el rey Herodes murió. Una vez que ellos recibieron la información de que Herodes había muerto, aquel que pretendía matar al niño, ellos decidieron regresar otra vez a Israel, pero no volvieron a Judea, sino se quedaron en Galilea y concretamente en una ciudad llamada Nazaret. Prácticamente la mayor parte de la vida de Jesús, desde que era un niño hasta que cumplió aproximadamente los 30 años, nos dice Lucas también aquí en su Evangelio, Jesús había vivido en Nazaret. Desconocemos prácticamente esos años de silencio. El único detalle que nos da la Escritura, también lo da Lucas en el capítulo anterior, capítulo 2, es que cuando él tenía unos 12 años, tuvo un encuentro interesante con los maestros, con los doctores de la ley. Es el único detalle que tenemos acerca de Jesús cuando era un niño. No hay nada más. La Biblia guarda un absoluto silencio. Es verdad que a lo largo de la historia han sido muchos los que han intentado rellenar ese espacio con historias increíbles acerca del niño Jesús o del joven Jesús, pero la Biblia guarda silencio al respecto, lo cual tendría que llevarnos a todos nosotros a la simple conclusión de que si la Biblia guarda silencio en cuanto a esos años de la vida de Jesús en ese periodo, es para que simplemente pensemos que su vida fue algo normal, una vida simple como la de cualquier otro niño, adolescente, joven, persona adulta. Nazaret era, por tanto, el pueblo natal de Jesús, el pueblo donde él se había criado, se había crecido. Y allí estuvo hasta que inició su ministerio de la predicación del reino de los cielos a la edad de 30 años aproximadamente. Después de un tiempo que ya él se había ido de Nazaret, él regresó nuevamente, quizás para darse un paseo, quizás de visita, ver a los amigos, a familiares, conocidos, no sabemos, pero él regresó a Nazaret. Nos dice versículo 16, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Hermanos y hermanas, yo creo que, lo hemos dicho en más de una ocasión, recordaréis que básicamente las sinagogas eran principalmente centros locales de enseñanza. Era un lugar donde se le daba culto al Señor. Y básicamente en las sinagogas lo que se hacía era tres cosas. Básicamente, en primer lugar, se oraba. Había un tiempo de oración. En segundo lugar, se leía las Escrituras, el Antiguo Testamento. Por regla general, lo que se leía era un texto, un pasaje de los libros de Moisés, que sabéis que son los primeros 5 libros, lo que se conoce como el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pues se leía un pasaje de alguno de estos libros. Y en segundo lugar se leía otro pasaje de los profetas. Se oraba, se leía las Escrituras y luego el que leía las Escrituras tenía una especie de predicación.
explicaba el texto que había leído y luego lo aplicaba a las personas que estaban escuchando dicho sermón. Básicamente esto es lo que se hacía en las sinagogas: orar, leer la Biblia y explicar, predicar esa palabra que había sido expuesta. Y nos dice Lucas en este versículo que acabamos de leer que Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga los sábados. Y es interesante, hermanos, si nos paramos un momentito a pensar en esta expresión, en este detalle que menciona Lucas en su Evangelio. Jesús es Dios, el cual se hizo hombre, se encarnó para habitar en medio de nosotros. Por eso decimos que Jesús tenía una doble naturaleza, una naturaleza divina, Él es Dios, pero también una naturaleza humana. Y siendo hombre, hermanos y hermanas y amigos, sabemos que en ninguna parte, en ningún rincón del mundo, ni en aquel entonces ni hasta el día de hoy, ha habido un hombre con el conocimiento, con la sabiduría que tenía Jesús. No ha habido nunca un hombre que predicara, que enseñara como lo hacía Jesús. Y eso me lleva a pensar a mí que para el Señor tuvo que, no sé cómo explicarlo, para Él tuvo que ser algo difícil poder asistir a las sinagogas, al culto en aquel lugar y tener que escuchar al predicador de turno, coger un texto del Antiguo Testamento y luego exponerlo, predicarlo. Porque los predicadores, por muy bien que lo pudieran hacer, estaban llenos de imperfecciones, deficiencias, torpes. Y sin embargo, él estaba allí sentado teniendo que escuchar a esos hombres que predicaban la palabra de Dios. Él tuvo probablemente que no solamente en las sinagogas escuchar cosas de las cuales no estaba de acuerdo, y también incluso ver cosas que se estaban haciendo allí que no eran correctas. Porque en las sinagogas muchas veces sucedían cosas que nos chocan. Por ejemplo, ¿qué hace un endemoniado en una sinagoga? Porque eso es lo que sucedió en más de una ocasión, que Jesús iba a las sinagogas y allí se encontraba un endemoniado. ¿Qué hace en el culto? Un señor poseído por el diablo. Pero es interesante que a pesar de todas esas imperfecciones, torpezas por parte de la gente que estaba allí y también de los que ministraban, porque allí podía predicar cualquier persona, cualquier varón adulto. En las sinagogas no había un predicador, un maestro dedicado a tiempo completo. Había un responsable, un administrador que se encargaba de señalar, probablemente con el dedo, a aquella persona que en ese día le tocaba leer o un pasaje de los libros de Moisés o un pasaje de los profetas. Y una vez que esa persona leía, luego tenía que exponer dicho pasaje. Por eso podemos entender cómo es posible que a Jesús en tantas ocasiones le permitieran hablar en la sinagoga. O también al apóstol Pablo y otros cristianos vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que también predicaban en las sinagogas. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre. Allí iban y el administrador decía: fulanito, ¿tú quieres por favor leer este pasaje? Y luego, menganito, ¿tú quieres leer ahora otro pasaje? Jesús muchas veces vio como otros predicaban, leían y predicaban su palabra, porque esta palabra es su palabra. Y no fue fácil para el Señor seguramente tener que escuchar ciertas cosas. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que Jesús entró en la sinagoga
conforme a su costumbre. ¿Cuántas personas en el día de hoy? Lo hemos visto estos días en el auditorio de la Veracruz. Hubo un grupo interesante de personas que llegaron a entrar, no creyentes, entrar y ver la exposición, pero muchas otras no quisieron entrar. Hoy en día invitamos a amigos, amigas, familiares a que vengan a la casa del Señor a escuchar la palabra de Dios y ponen cualquier excusa para no venir. Eso nos entristece, pero aún es mucho más triste y doloroso que hayan creyentes, vamos a llamar cristianos evangélicos, que tienen sus iglesias locales a la cual pueden asistir cada domingo o entre semana, dependiendo de los cultos que haya en esa iglesia, que pudiendo venir, no van, no asisten. ¿Por qué? Por una variedad de razones. Algunas, no me gusta lo que allí se hace, no me gusta la predicación, o no me gusta la música, o no me gustan las oraciones. Lo que se hace no me gusta, lo que no se hace tampoco me gusta. Vemos tantas imperfecciones. Algunos me dicen, es que en la iglesia hay muchos hipócritas. No sé si hay muchos. A verlos, los hay. Es cierto. Yo no me pongo a discutir cuando alguien me dice, es que en la iglesia hay hipócritas. Sí, es verdad, hay hipócritas, hay algunos. Mientras estemos en este mundo, y asistamos a la iglesia, nos vamos a encontrar con esta clase de gente, es cierto. Ahora, hermano y hermana, digo yo, hay hermanos preciosos en la iglesia, hermanos a los cuales tú amas, tú conoces, con los cuales tú te relacionas. Sí, fulanito, menganito. Y entonces, Jesús tenía mucha más razón que tú y que yo para dejar de asistir a las sinagogas y al templo, que nos dice la Escritura, el Evangelio de Juan, que Él siempre enseñaba en las sinagogas y en el templo, y Él más que nadie tenía razones para decir, yo no voy a ese lugar, porque se hace esto y lo otro. Pero sin embargo, la Biblia nos dice que Él entró en las sinagogas según su costumbre, a pesar de las imperfecciones que habían allí, Él entró. ¿Y cuánto tiene que enseñarnos esto a nosotros, hermanos y hermanas? Cuando a veces buscamos cualquier excusa para no venir a la casa del Señor, para no reunirnos con otros hermanos. Qué importante es recordar esa exhortación que hizo el autor de la epístola a los hebreos cuando escribió esta carta a las iglesias. Y le dijo, hermanos, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Jesús tenía la costumbre de asistir, pero habían seguidores de Cristo que tenían la costumbre de no asistir a la iglesia, de no reunirse. Y es verdad, hermanos y hermanas, que a veces puede suceder, podemos ver cosas en la iglesia que no nos guste, pero nunca olvides, la iglesia es la esposa de Cristo. Y a pesar de sus manchas, de sus arrugas, Cristo murió por ella. Sigue siendo su iglesia y tú y yo no tenemos derecho a hablar mal de ella. No tenemos derecho de hablar mal de la esposa de otro, a pesar de que haya cosas que no nos guste, aunque no estaría mal mirarnos en el mismo espejo en el cual queremos que otros se miren, porque es probable que muchas de las cosas que criticamos en otros, muchas de esas cosas estén también en mi vida, en tu vida. Cristo tenía la costumbre de asistir a la sinagoga, al culto, a pesar de todo lo que él veía allí. No le importaba. En las sinagogas, como he dicho, era posible que el responsable invitara a cualquier hombre presente que considerara cualificado, competente para leer y explicar la palabra de Dios. Jesús, como he mencionado antes, nos dice en el Evangelio de Juan que él, allí cuando se defendía, cuando fue arrestado, llevado ante el sumo sacerdote,
para que diera explicaciones de su doctrina. ¿Qué es lo que tú estás enseñando? Y Jesús dijo, yo siempre he estado enseñando en las sinagogas y en el templo. Ya me conocéis, ya sabéis qué es lo que he estado predicando. Lo cierto es que la sinagoga en los tiempos de Jesús había convertido en un lugar estratégico, precioso, poderoso, para que Dios propagase el mensaje del Evangelio, y no solo para los judíos, sino también para los gentiles, como hizo el apóstol Pablo en tantas ocasiones. Qué privilegio, hermanos y hermanas, tuvimos esta semana. Ya no solamente por la exposición en sí, colocar esos paneles que nos daban una información preciosa acerca de este libro, pero algo que para mí fue realmente especial fue lo que sucedió el miércoles. Ese día prácticamente no entró nadie al lugar, al auditorio. Prácticamente no entró nadie, excepto los miembros de esta iglesia y alguno que no fue miembro, que no era miembro, que tuvimos la oportunidad de estar durante todo el día leyendo textos bíblicos de los 66 libros que están aquí. No sabíamos si íbamos a conseguirlo o no, pero se pudo hacer. Por la mañana y por la tarde, de manera ininterrumpida, se estuvo leyendo la palabra de Dios. ¡Qué bendición! De manera pública. Las puertas estaban abiertas. Leer, decía Juan cuando comenzaba el libro de Apocalipsis, dijo, bienaventurado el que lee y... ¿Qué sigue diciendo? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra escrita en esta profecía. Hermanos y hermanas, Dios dice en su palabra que es bienaventurado, dichoso, muy feliz el hombre o la mujer que lee la palabra de Dios. Nosotros la hemos leído de manera pública, además de hacerlo aquí cada domingo o los jueves. Pero hay bienaventuranza cuando alguien lee la palabra de Dios. Y no solamente son bienaventurados los que leen, sino dice también la palabra de Dios, Apocalipsis 1:3, que también son dichosos, muy felices los que oyen esa palabra. Yo os puedo decir que fue una bendición cuando estaba sentado allí escuchando a otros hermanos leer la Biblia en voz alta. Porque no es lo mismo leer la Biblia en silencio en tu casa que cuando alguien la está leyendo en voz alta. Hay ciertas cosas que se perciben de una manera especial, algo que quizás en la intimidad de mi hogar no sería capaz de cogerlo. Pero ver a esos hermanos y hermanas leyendo la Escritura, algunos incluso se metían en el texto y hasta tenían que parar porque la emoción les embargaba. Leer la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Y para conocer a Jesús, para conocer a Dios, necesitamos escuchar su palabra. ¿Dónde está esa palabra? En la Biblia. En la Biblia. Bienaventurados, felices los que leen y los que oyen la palabra que se encuentra en esta profecía. Qué bendición, hermanos y hermanas, hemos podido tener en el día de hoy, en esta semana, mejor dicho, concretamente el día 20, el 20 de abril, probablemente un día histórico. Hay hermanos que han dicho que esto nunca había ocurrido en Valdepeñas. No lo sé, pero fue un privilegio ser parte de ese equipo, juntamente con otros hermanos y hermanas, donde pudimos acercarnos a la Escritura y leerla. Jesús hacía esto también, en un espacio parecido quizás al que hemos estado en esta semana. Cuando el responsable de la sinagoga invitó a Jesús para que pudiese tener la lectura de uno de los libros de los profetas, nos dice versículo 16 que Jesús se levantó para hacer la lectura. Concretamente leyó el pasaje del libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2.
Y por medio de este texto, Jesús declaró el propósito por el cual Él había venido a este mundo. La misión de Jesús queda resumida en estas palabras, versículo 18 al 19. Según este pasaje, Jesús vino, en primer lugar, para dar buenas noticias a los pobres. Buenas noticias, presentar el Evangelio. Eso es lo que significa esa palabra en griego. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Jesús nos dice que había sido ungido por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Y obviamente, sí, uno piensa, bueno, los pobres, aquellos que no tienen recursos económicos, sí, Jesús pensaba en ellos. Pero cuando Jesús habla de los pobres, está hablando de todos nosotros, de todos los habitantes de la tierra, porque todos somos pobres, quizás no económicamente, pero sí espiritualmente. Era tan pobre la viuda de Sarepta que aparece aquí, versículo 27, una viuda pobre, menciona Jesús, era tan pobre ella como luego el comandante sirio llamado Naamán, que aunque era rico, materialmente hablando, era pobre espiritualmente. Ambos padecían la misma pobreza espiritual. Y la Biblia nos recuerda que Jesús vino para que todos aquellos que reconocían su necesidad pudieran ser restaurados, pudieran ser enriquecidos. Jesús vino para dar buenas noticias a los pobres. En segundo lugar, vino para sanar a los quebrantados de corazón. Él vino para restaurar a los hombres y mujeres que habían sido hechos pedazos por el pecado. Más adelante Jesús dirá, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En tercer lugar, Jesús vino para liberar a los que estaban cautivos, especialmente los cautivos, los que eran esclavos del pecado. Más adelante también Jesús dirá, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. Jesús vino para liberarnos, para romper las cadenas del pecado. Jesús, en cuarto lugar, vino para dar vista a los ciegos. Y no solamente a los ciegos físicamente, como algunas veces encontramos en los relatos bíblicos. Sobre todo vino para dar vista a los ciegos espiritualmente. Jesús vino para ser la luz del mundo, para iluminar a aquellos que viven en las tinieblas, sacarlos de ahí y llevarlos a su luz admirable. Cuando Pablo se estaba defendiendo ante el rey Agripa, él dijo para qué el Señor le había salvado allí en el camino a Damasco. Y Jesús le había salvado para que abriera los ojos y se convirtieran las personas de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás al de Dios. Jesús vino para dar vista a los ciegos. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor hoy en día que aunque ven físicamente, sin embargo están ciegos espiritualmente? Jesús, en quinto lugar, vino para poner en libertad a los oprimidos. Es decir, Jesús es el único que puede darnos la seguridad de ser libres del pecado. Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Una persona que no conoce a Jesús, una persona que no ha conocido la verdad del Señor, es una persona que vive esclavo del pecado. Es decir, querido amigo, querida amiga, tú que me puedas estar escuchando en este día, aunque tú creas que eres un hombre o una mujer libre, la Biblia dice que tú eres esclavo del pecado.
y que el único que puede liberarte de esa esclavitud es Jesucristo. Él vino para dar libertad a los oprimidos. Y en sexto y último lugar, nos dice versículo 19, que Él vino para predicar el año agradable del Señor. Es decir, en este momento, al igual que ocurrió en los tiempos de Jesús, en este día Dios sigue dando oportunidades a aquellos que aún no son salvos, oportunidades para que vengan a los pies de Cristo, para que reconozcan que son pecadores, que están perdidos y que necesitan no solamente a un Salvador, sino también a un Señor. Y el único que puede cumplir con esto es Jesucristo. En resumidas cuentas, estos versículos nos recuerdan que Jesús vino a salvar no solo la parte física del hombre y la mujer, su cuerpo, sino también salvar su parte espiritual, el alma. El alma. Lo cierto es que, con toda seguridad, por lo que percibimos en este texto, la sinagoga en la cual se encontraba Jesús diciendo estas cosas estaba a rebosar. La gente había acudido con curiosidad para escuchar a su vecino, a Jesús, al cual todos conocían desde que era un niño. Sin duda habían oído hablar de Él en estos últimos tiempos, de todo lo que estaba haciendo en diferentes lugares. Habían estado escuchando acerca de sus hechos poderosos y ahora ellos querían ver con sus propios ojos, querían escuchar lo que Jesús tenía que decirles a ellos en este momento, como nos recuerda el mismo Señor aquí en el versículo 23 que no hemos leído. Lo cierto es que los ojos de todos los que estaban en la sinagoga, sus ojos estaban puestos en Jesús. Versículo 20, allí nadie pestañeaba, había un silencio sepulcral. Querían escuchar sus palabras. Una vez que Jesús leyó este texto de Isaías capítulo 61, se nos dice que Él se sentó y dijo, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, hoy tenéis ante vuestros propios ojos a la persona de la cual hablaba el profeta Isaías. Yo soy esta persona. Hoy se ha cumplido esta escritura. Lucas nos dice, versículo 22, que todos los que estaban allí estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús. Cuando Él hablaba, como vemos a lo largo de los evangelios, cuando Jesús hablaba, la gente se quedaba asombrada, pasmada, con la boca abierta. Estaban alucinando. ¿Por qué? ¿Por qué la gente una y otra vez se nos dice que estaba asombrada cuando escuchaba a Jesús? Incluso cuando Él era un niño. Fijaos que en el capítulo 2, cuando se nos da ese relato de que Jesús, cuando era un niño, se perdió. Jesús se perdió. Bueno, eso es lo que normalmente se suele decir. Evidentemente sabemos que Jesús no se perdió. Sus padres le estaban buscando y cuando lo encontraron, ¿dónde se hallaba? Versículo 46 del capítulo 2. Aconteció que 3 días después lo hallaron al niño Jesús, que tenía 12 años, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que estaban escuchando a ese niño de 12 años, dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Aún siendo un niño, la gente cuando escuchaba a Jesús quedaba asombrada, maravillada. No ha habido en la historia de este mundo un hombre como Jesús que predicara, que enseñara como lo hacía Él. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente se asombraba? Pues porque Él no era como los escribas, los expertos de la ley, los que se dedicaban a enseñar la Escritura, los cuales más bien lo que hacían era repetir las tradiciones
de los antepasados. Jesús no hacía esto. Él hablaba con autoridad. Él traía una palabra original. Explicaba las Escrituras como el autor de ellas. Y por eso la gente estaba asombrada de su enseñanza. El día de ayer, día 23, fue el día del libro. Y en muchos lugares la gente se regala un libro. Hay ciudades como la de Barcelona que dedican un espacio amplio para que los escritores puedan poner los libros que han escrito y venderlos y ponerles un autógrafo. Imaginaros que cogemos a cualquiera de estos escritores que ha escrito un libro. Yo voy, compro uno de sus libros, lo leo y me pongo aquí a explicar el libro. Bueno, lo haría de aquella manera, pero no cabe duda que si en vez de explicar yo el libro que tengo en mis manos, viene su autor o su autora y se pone a explicar de qué habla el libro, él o ella lo va a hacer mucho mejor que yo. Esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Y en otros pasajes de los evangelios, la gente se admiraba con Jesús porque cuando él hablaba de la Escritura, cuando él presentaba la palabra de Dios, él la conocía a la perfección porque él es el autor de esa palabra. Más aún, él es la palabra encarnada. Y por eso la gente no podía reaccionar de otra manera que maravillándose cuando le escuchaban. Pero a pesar de que todos habían quedado maravillados al escucharle, según este texto, había algo que no encajaba en la mente de aquellos hombres que estaban escuchando a Jesús. Algo que no podían entender. Ellos comenzaron a reflexionar sobre la procedencia de la persona que tenían delante. Y por eso se preguntaban, después de que, versículo 22, primera parte, nos dice que todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían, ¿no es este el hijo de José? Esta pregunta, detrás de esta cuestión, había un claro desprecio hacia un hombre normal y corriente que se había criado entre ellos. Aquellos hombres conocían a Jesús desde su infancia, lo habían visto corretear por las calles, por el barrio, lo habían visto crecer siendo un niño, un adolescente, un joven. Lo conocían perfectamente. Por eso una vez que le han escuchado hablar de aquella manera, ellos se preguntan, pero vamos a ver, ¿este no es el hijo de José? Marcos en su relato dirá, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y nos dice el texto de Marcos capítulo 6 que se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque no lo podían entender. Cuando Jesús había marchado de Nazaret hacía un tiempo, él se había marchado siendo un carpintero. Es por eso que el simple hecho de que un mero carpintero sin ninguna formación académica, al que todos conocían desde su infancia, y no solo a él, sino a su familia, conocían a sus padres, a sus hermanos, sus hermanas. Ahora, de repente, regrese convertido en todo un maestro, que lo único que hacía o lo único que sacaba de su boca eran palabras admirables, palabras de gracia, pero que además pretenda ser el cumplimiento de la promesa hecha por el profeta Isaías. Y por eso lo rechazaron completamente. Pero hermanos y hermanas, hay que recordar que no solamente fue rechazado por sus vecinos, sino hasta su propia familia
lo rechazó, como nos dirá Juan en su Evangelio, que aún sus hermanos no creían en él. Hasta que después que Jesús murió y resucitó, entonces la cosa cambió. Pero su propia familia lo rechazaban. Pero más aún, no solamente sus vecinos y familiares, sino hasta los propios discípulos tuvieron momentos críticos en su vida donde no podían aceptar la identidad de Jesús. Por eso cuando el Señor hizo que la tormenta desapareciera cuando iban en la barca, dice que los discípulos preguntaron: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto lo dijeron los discípulos. Es decir, podemos declarar que a lo largo del ministerio de Jesús no solamente fue rechazado por sus vecinos, sino también por sus familiares y sus discípulos. ¿No es este el hijo de José? Y hermanos y hermanas, ¿cuántas veces también tú y yo hemos reaccionado de la misma manera cuando juzgamos, cuando valoramos a las personas, no por lo que son como personas, sino por su procedencia humilde, o por su cultura, o por su trabajo, sus estudios, o el color de la piel? ¿Cuántas veces hemos actuado así? Lamentablemente, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros damos más valor, más importancia a las circunstancias externas de una persona y olvidamos lo más importante, lo que hay en su interior. Los habitantes de Nazaret no podían entender cómo un simple y humilde carpintero, al que conocían de toda la vida, ahora estuviese enseñando con aquella sabiduría, con aquella autoridad, y que además pretendiese ser el enviado, es decir, el Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, en el pasado. No podían entenderlo. Esto era inaceptable, imposible. Aunque la verdad, hermanos y hermanas, pensándolo bien, ¿quién de nosotros también podía haberse imaginado? ¿Quién podía haber pensado que el Mesías, el Cristo anunciado por los profetas, iba a venir a este mundo como un indefenso bebé, naciendo allí en un pesebre, en una pequeña aldea? Que ese niño luego se convirtiera en un hombre humilde, sencillo, un siervo, y que además manifestara que había venido para morir en una cruz y sustituirnos a cada uno de nosotros. Esto era un plan increíble, no se podía creer. ¿Quién va a aceptar esto? Realmente el plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para salvarnos a ti y a mí, ese plan que Dios diseñó, eso es una locura. Eso es una locura. Así pensaba mucha gente en los tiempos bíblicos. Bueno, el apóstol Pablo fue lo que dijo en su primera carta a los Corintios: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Para aquellos que no quieren recibir este mensaje es una locura porque no pueden entender, no pueden comprender, como hemos cantado hace un momento, ese intercambio maravilloso, glorioso. ¿Cómo es posible? Hemos estado preguntando, haciéndonos esas preguntas en el cántico, que el Hijo de Dios viniese a este mundo a morir por nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué valor tenemos en este mundo tan grande, en este universo? Sin embargo, Dios diseñó ese plan magnífico, que aunque no podemos entenderlo, sí podemos aceptarlo. Pablo decía que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, dice Pablo, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Tú y yo estamos hoy aquí porque hemos permitido que ese mensaje permee nuestras vidas. Hemos creído verdaderamente que Jesús murió en la cruz por nosotros, que éramos pecadores,
que merecíamos la muerte y muerte eterna. Pero Jesús, Dios, consideró que tú eres precioso, preciosa, que tú eres de un incalculable valor y por eso decidió enviar a su Hijo para morir por nosotros. Al igual que sucedió con Jesús en Nazaret, sigue sucediendo en el día de hoy algo parecido. La gente que se encontraba en aquel auditorio, en la sinagoga, le rechazó. Era un auditorio donde existían los prejuicios, la crítica, la frialdad, el rencor, el egoísmo, la indiferencia. Y hermanos y hermanas, la palabra predicada en lugares que reúnen estas condiciones no puede producir ningún fruto en los oyentes, ninguna bendición. Sin embargo, cuando eliminamos toda barrera, todo prejuicio, toda actitud pecaminosa, nos despojamos de ella, entonces, aunque vayamos a un lugar donde el predicador no tenga un buen día, o a lo mejor no es un buen orador, eso no nos importará, no nos afectará. Si escuchamos la palabra de Dios, esta producirá un fuego en nosotros que traerá grandes bendiciones. Como hemos visto en esta mañana, y como Juan el apóstol nos recordará en su Evangelio en el primer capítulo, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y yo me pregunto si en esta mañana habrá alguien aquí o que nos pueda escuchar más adelante, que a pesar de que conoce todas estas verdades, a pesar de que ya tú sabes que Jesús vino a este mundo por ti, sí, por ti, porque te ama y porque quiere darte una nueva vida. Pero a pesar de que tú sabes estas cosas, aún le sigues rechazando. ¿No crees que el hijo de José, aquel simple carpintero, pueda ser realmente lo que él dijo ser, el Hijo de Dios? ¿Serás tú uno de esos, de esas que sigues rechazando a Jesús? Juan sigue diciendo que Jesús, es cierto, vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero, versículo 12 del capítulo 1, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el privilegio de ser hechos hijos e hijas de Dios. ¿Quieres tú ser en esta mañana un hijo, una hija de Dios? El Señor te invita a que vengas a Él. Hemos leído cuál fue el propósito por el cual Él vino a este mundo, para dar buenas nuevas a los pobres. Y tú y yo estamos ahí. Algunos ya le hemos recibido, le hemos aceptado como el Señor y Salvador de nuestra vida. Otros no lo han hecho. Pero en esta mañana Dios quiere salvarte si tú se lo permites. Amén. Pues que el Señor bendiga esta su palabra.